Antes de empezar con eso, quisiera hablar un poquito más sobre la entrada triunfal a Jerusalén. Y parte de eso es algunos de los escolares dicen que es posible que el Señor preparó su entrada antes de enviar a sus discípulos, de encontrar el burro. Sí es posible, y también otros dicen que el Señor tuvo muchos discípulos en cualquier parte de Israel. Por eso, cuando llegó a Jerusalén, sus discípulos en Jerusalén quisieron ayudarle y estaba disponible para darle inmediatamente el burrito. Y todo eso está bien, con excepto que ese no muestra ningún poder del Señor. Si preparó antes en un negocio con otra persona para recibir el burrito, es de engañar a los discípulos, ¿no? No es de mostrar su poder. Y también en griega tenemos aquí, si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten. La traducción en español es mejor. En inglés dice el maestro tiene necesidad. Ese dice que el Señor lo necesita. En griego dice ho kyrios. Y kyrios es la palabra donde tenemos en griega, en el rito penitencial, Kyrie eleison. Kyrios es la palabra para el Señor, es el nombre del Dios en griego. Por eso, cuando Él dice ho kyrios, lo necesita, es la primera vez y la única vez cuando en San Marcos Jesús se refiere como el Señor. No simplemente como Dios, no simplemente un maestro, rabbi, o mi amo, es el Señor. Dios lo necesita, porque ese es el nombre de Dios. No es como el Señor como un jefe de trabajo, es Dios. Y es bien importante de reconocer, porque si entendemos las palabras griegas, también entendemos que esta historia es para mostrar el poder divino de Dios, de Jesús. No simplemente de engañar a los discípulos de seguirlo otra vez. O de tener una procesión triunfal. Es para mostrar su poder. Y también yo mencioné sobre David y su salida de humillación de Jerusalén en el pasado. Pero también Salomón entró para su coronación, entró en la ciudad de Jerusalén sobre un burro. Y también tenemos las profecías que su Señor, en Isaías, su Señor va a venir sobre un burrito. Y también es importante de reconocer que para el templo, según las leyes de números, para usar en el templo, para usar para el Señor un animal, el animal no pudiera de ser usado por otra causa antes de poner en servicio al Señor. Por eso, cuando el Señor mandó un burrito que nadie montó antes, porque es ellos van a poner en servicio al Señor. Los que van a usar en el templo, en sacrificio a Dios, es necesario que los animales son puros. Por eso el Señor quisiera tener un burrito que nadie montó antes. Ok. Estamos en 15. Jesús expulsa del templo a los vendedores. Llegaron otra vez, después de maldecir la higuera, llegó otra vez al templo y comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y ya a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Este es un poco insensato simplemente porque el templo, el área del templo,
hubo un área bien grande y el templo, el santuario del templo, era un edificio bien pequeño en el área del templo. Hubo el santuario donde estaban los sacrificios y otro área más grande para las oraciones. Un lado para las mujeres, otro lado para los hombres. Y el resto era un área abierto al sol, al clima. Y este área era el área para los gentiles, los paganos. Y en ese área, usualmente tuvo afuera del templo los vendedores. Pero porque ese área es un área dedicada a los paganos, a los infieles, gentiles, ellos movieron sus negocios dentro del templo, porque afuera estaban los romanos. Pues era necesario de tener vendedores, cambios de casa, simplemente para intercambiar la moneda de la gente. Mucha gente llegaron de Roma o de Egipto o de los cretanos, los cretenes, pues necesitaban de cambiar la moneda para usar el shekel, que es el dinero de Jerusalén. Y también para tener un animal puro, tórtolas o ovejas que son puros, necesitan de tener cerca del templo, porque si los campos están allá afuera de la ciudad y compra un animal muy lejos o lleva su propio animal al templo en el viaje, es posible que estaba sucio o algo pasó que recibió un problema. Para tener un animal puro estaba dentro del templo. Es un poco insensato, pero el propósito del Señor es porque estamos aquí, para hacer negocio o para ahorrar. Y ese es el propósito del templo. Y por eso estamos aquí. Y es casi igual en todos los templos del mundo, ¿no? Especialmente en nuestro templo, que hay un ruido antes y después de cada misa, ¿no? Porque la gente los saludan unos a otros y está bien, con excepto si otra persona no puede ahorrar, este es algo malo. Estamos al templo para ahorrar y para visitar con el Señor, para saludar al Señor, pero pasamos más tiempo saludando a los otros y no saludando al Señor. Este es algo que necesitamos repensar. Los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, se enteraron de lo ocurrido y pensaron desecharse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Pues él pasó la noche en Betania con sus discípulos, con sus amigos. El poder de la fe, pues cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Esta es una frase poderosa para nuestra fe. Si tiene fe suficiente, puede decir a un monte, échate en el mar. Está bien. Y esta es una frase que usamos a veces para probar la fe, ¿no? Pero no probamos al Señor. Este es un propósito también más importante. Nosotros no tenemos el derecho de probar al Señor. Pero más que esto, ¿dónde está Jesús y sus discípulos en este momento? Está cerca del templo, ¿no? Y el templo fue construido sobre un monte, ¿no? Pues Él está hablando del monte del templo.
de tomar el templo y el monte donde está construido el templo y echárselo en el mar. Por eso es otra cosa, ¿no? No simplemente de probar el poder de la fe, pero ¿qué es más importante? ¿El templo o la fe? Algunos piensan el templo es más importante porque el templo es un símbolo de la fe. Pero es solamente un símbolo y el símbolo dice nada si no hay fe, si no existe la fe para soportar el templo. El monte donde está construido el templo es la fe de la gente. Y si está construido en un monte de la tierra, el templo no tiene poder. Pues Él está llamándonos de reconocer que la importancia de nuestra fe, más que todo. Nuestra fe es más importante que todo, más importante que el templo. Y esto es bien importante porque a veces nosotros invitamos a otros o enseñamos a nuestros hijos sobre nuestra fe como es un templo sin fe. Por ejemplo, mandamos a nuestros hijos de asistir a la misa, pero no les enseñamos cómo apreciar la misa, de entender la misa, qué significa la misa. Pues están aburridos y no quieren asistir a la misa cuando crecen, porque no entienden bien lo que pasa en la misa. Por eso, ellos piensan que el templo es simplemente estos ritos, este culto. Decimos a alguien, enciende la vela para hacer su oración. Pero no le dimos de hacer su oración primero y después encender la vela como símbolo de su oración. Pensamos que tenemos este rito, está bien. Y no está bien. Necesitamos tener la fe que soporta el rito. Por ejemplo, cuando alguien muere y decimos que celebramos un novenario después de la muerte de una persona, pasamos 9 días rezando el rosario para salvar el alma, para pedir al Señor de abrazar a esta persona en el cielo. Pero si decimos que reza, o dice al novenario y no para orar, o una persona viene a la rectoría para pedir 9 misas para un fallecido, pero no asiste a las misas, ni ora por la persona quien está ofrecida a estas misas, ¿qué significa su ofrenda? ¿Qué significa estas misas? Cuando pedimos de tener una misa y no asistimos a la misa o no rezamos por la persona, el culto es vacío, ¿no? No significa nada. Pues, esta es parte de su propósito, estar frente del templo para avisarles que puede echar el templo y el monte en el mar, porque este no significa nada si no tiene la fe. Y la fe, si tiene la fe, va a tener todo lo que necesita. Ok, so tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí, arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dicen, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que piden en la oración, que crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. En Mateo y Lucas, cuando el Señor dice estas mismas palabras, es cerca del Padre Nuestro. Cuando enseña a sus discípulos para orar con el Padre Nuestro, Él los avisa que es necesario de perdonar a otros. Si nosotros no estamos disponibles de perdonar, no tenemos el derecho de pedir perdón. En este caso, el Señor no está con el Padre Nuestro,
Pero está aquí con la fe. ¿Qué es el poder de la fe? De perdonar también. No tenemos fe si no estamos disponibles de perdonar. Ok. Para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Pues vamos a encontrar tres preguntas, tres cuestiones de los fariseos y del Sanedrín. Okay. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Okay. El Sanedrín. Sanedrín. Okay. Y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Ok, la pregunta o la cuestión es, ¿qué es su autoridad? Para adorar al Señor Jesús, necesitamos saber su autoridad, ¿no? Pues, ¿qué es su autoridad? ¿Y quién le pide? Los jefes de sacerdotes, los maestros de la ley y los escribas, los sacerdotes. Los escribas son las autoridades judías. El Sanedrín es la autoridad del templo, la autoridad de la religión, pero ellos son los visires, los avisores del Señor. Ellos son consejeros, ellos son los mayordomos, no son a los poderosos, ¿no? Porque el poder de Israel es el Señor, ¿no? Ellos, porque el Señor no está presente físicamente en Israel, sus avisores, los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes, son sus consejeros, tienen la autoridad para guiar a la gente en los mandatos de su amo, quien es Dios. Pues ellos que piden no tienen autoridad, porque el amo tiene autoridad, ellos son visires nada más, pero le piden al Señor de qué es su autoridad, de dónde está su autoridad. Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Pues, como siempre, en el estilo rabínico, él reversa con otra pregunta, ¿no? Tiene una pregunta para mí, yo tengo una pregunta para ustedes. Está bien. Pero es cuando él dice que yo no voy a contestarles si no puede contestarme. En este momento, ¿quién tiene la autoridad? El Señor. Porque ellos mandan una contesta, pero si no puede contestarme, no tienen derecho para recibir contesta. Él toma su autoridad en ese momento. Y háblame del bautismo de Juan. Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres. Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos tocará. Entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Ellos son servidores, son mayordomos del poder de Dios, pero no saben qué es el poder de Dios o de dónde vinieron el bautismo de Juan, que es una obra de Dios. Pues, por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús le contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Primera cuestión. Siga una palabra, ¿no? Y esta palabra es una palabra que encontramos también en Isaías, en Oseas y también en Samuel.
es una palabra muy común y está usada en diferentes formas para enseñar muchas cosas diferentes, casi igual, pero un poquito diferente en cualquier situación. Jesús entonces les dijo esas palabras. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el sembrador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. La viña es un símbolo en Israel, en Isaías y también en Oseas y también en Samuel. Es un símbolo para Israel, para el país. En Samuel es un símbolo del poder del rey, pero el rey es la nación también. La viña es un símbolo de Israel. Y en Isaías y en Oseas, la viña debe de producir fruto. Este es el propósito de tener una viña. Si no produce fruto, no creemos una viña. Pues Israel, si no produce fruto, y el Señor plantó la viña para Israel, y si no produce fruto, el Señor va a cortar la viña a la herencia de Israel. En este es un poco diferente porque el amo plantó la viña y pues alquiló a otros para rentar la viña de él. Pues esas personas necesitan cuidar. ¿Quién son? El Sanedrín. Los sacerdotes, los maestros de la ley, las escribas. Ellos tienen autoridad. Ellos necesitan guardar, cuidar la viña Israel para producir fruto para el Señor. Y también de dar al Señor su porción del fruto. Pero no lo hicieron. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que les correspondían. Los profetas. Cada profeta manda del rey o de la gente de producir fruto, de dar al Señor lo que es el Señor, de arrepentirse, de acercarse más al Señor. Este es el propósito de tener un profeta, de llamar a la gente, de convertirse y también de producir fruto por su vida para el Señor. Padre, disculpe, ¿qué número van? Estoy bien perdido. ¿Qué número? Estoy en 12, 12. Ok. Son los profetas. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor. Y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron. Y envió a muchos otros. La mayoría de los profetas murieron estaban matados por la mano de la gente o de los reyes, incluyendo Isaías, Jeremías, Oseas. Ellos fueron matados por anunciar la profecía, la palabra del Señor. Mandó a un tercero y a este lo mataron y envió a muchos otros, pero a unos los perdían y a otros los mataron. ¿Quién jefe, quién amo iba a enviar uno tras otra persona para recibir su renta? Él va, después del primero o del segundo, él va a mandar al gobierno con un ejército, ¿no? Para quitar y matar todos esos. Pero el Señor, nuestro Dios, es más paciente. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. No más los profetas, pero su hijo. ¿Y quién es esto?
Hijo es Kyrios, ¿no? So, está hablando de sí mismo. A mi hijo lo respetarán, pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a ser el dueño de... Un momento. So, tuvimos un capítulo antes, el tercer anuncio de la pasión. Y otra vez él está anunciando su pasión. Lo mataron, arrojaron fuera de la viña, fuera de la ciudad, ¿no? Ahora bien, que va a ser el dueño de la viña, vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. ¿De dónde es? ¿De dónde viene este pasaje? Esta escritura. Ya. ¿Dónde encontramos? ¿El Antiguo Testamento? ¿Dónde? ¿El Antiguo? ¿Pero dónde? ¿Dónde está escrito? La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Salmo 118. ¿Ok? Este es el mismo salmo donde encontramos Hosanna al Señor. Ese es el salmo regular para los peregrinaciones. Los peregrinos cantan este salmo. Probablemente cuando entró Jesús a Jerusalén, sus discípulos estaban cantando el Salmo 118. Él usa el mismo salmo para ayudarles a entender. También tenemos una historia de la elección de un santo papa en casi del siglo, en el 13º o 14º siglo. Y hubo una contesta entre diferentes cardenales. Y pues cuando un cardenal fue elegido como el santo papa, su enemigo le de rodilla en frente de él para mostrarle respeto, pero le dijo, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Y el santo papa respondió a él, esa es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la palabra se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Ok, ellos son el Sanedrín, ¿no? Ellos son los jefes de la gente, pero tienen miedo de la gente, porque no tienen autoridad. Su autoridad es simplemente para servir al Señor, y ellos no estaban sirviendo al Señor. Pues no tienen ninguna autoridad para animar a la gente de hacer nada, pues tuvieron miedo de ellos. Ok, segunda pregunta. El impuesto para el César. ¿Dónde están las preguntas? Ok, autoridad. Ok, autoridad. Segunda es impuestos, ¿no? Ups. Impuestos. Esta es la forma, pero también es dónde está el poder, ¿no? ¿Quién tiene poder? Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús. Ok, tenemos partidarios de Herodes y también fariseos.
Herodes era el rey, ¿no? Apuntado por César. Él quitó su religión, su nacionalidad para estar en cama con César, ¿no? Para tener poder político. Los fariseos, ellos quisieron de renovar el reino de Israel, pues ellos tuvieron una mente para mucho nacionalismo y mucho racismo para agrandar Israel como su propio país y no de remover los romanos. Pues ellos están opuestos, pero vienen juntos a Jesús, porque Jesús está en el medio y ellos quieren de empujar por los dos lados para matar al Señor, porque no puede ir ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Ok? So, dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietes por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Mucho respeto, ¿no? Y no puede decir nada sobre eso. Dinos, es contrario a la ley de Israel pagar el impuesto al César. ¿Tenemos que pagarlo o no? Pues si dice sí, está de ese lado y los fariseos pueden animar a sus discípulos a matar a Jesús. Si dice no, Herodes puede decir a los hermanos, este es un revolucionario y puede matarlo. So, en cualquier contexto va a ser matado, ¿no? Ok. Pues, pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la veo. Le mostraron un denario. Okay. ¿Qué es la moneda de Israel? César. De romano. No, ¿qué es la moneda de Israel? Es el shekel, ¿no? Es el shekel. Esa es la moneda de Israel. Y le dieron un denario. Es la moneda de Roma, ¿no? Ellos ya tienen la moneda de Roma, pues están de acuerdo con Roma. Los fariseos también, ellos tuvieron un denario. Pero la moneda de Israel es el shekel. Pues, le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta caja y lo que está escrito? Ellos respondieron, del César. Ok, dice, tuvo en frente de la moneda la cara de César. También dice, está escrito, porque César Tiberio era el imperio en estos días de Jesús. So, estaba escrito, Tiberio César, hijo del divino César Augusto. Hijo del divino Augusto. Pues, este es para animar a la gente de pensar que Tiberio también es un dios, ¿no? Porque tuvo un culto de los imperios que eran dioses. Y pues que está escrito. So, este no dice simplemente no es simplemente la imagen de César, pero también proclama que César es Dios, es el Hijo de Dios. So, es blasfemia, ¿no? Para tener un denario del César. Entonces Jesús le dijo, devuelven al César las cosas del César. Pues este denario es de César porque tiene su cara, tiene su inscripción. Está bien, es suyo. Pero devuelven a Dios lo que es Dios. ¿Y dónde está la imagen de Dios? ¿Dónde está la imagen de Dios?
No estaban Aquí, arriba. allí, acá. Sí, sí, Estamos creados por la imagen de Dios, ¿no? pero ellos no lo entendían. Dice en Génesis que Él formó los hombres y las mujeres según su imagen. Estamos creados por la imagen de Dios, pues. ¿Sí o no? Ok. So dice Génesis que nosotros somos las imágenes de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? En la gente. Pues devuelven al Señor lo que es del Señor, nosotros mismos. El denario, que es una cosa de este mundo, que no tiene valor, si nosotros no le damos valor, no tiene valor. Pero si le damos valor, tiene valor. Pues para una persona plata tiene mucho valor, para otra persona solo oro, para otro platinum, ¿no? Y depende de la persona. Ahorita hasta los temes empuñados en Otros les gustan diamantes, otros rubios. Depende de la persona. So, las cosas de este mundo tienen valor simplemente cuando una persona le da valor. Pues el denario no tiene valor si no le damos valor. So, no significa nada con excepto si le damos importancia en nuestras vidas. ¿Y qué tiene valor por Dios? Nosotros, la vida. Pues devolvemos nuestra vida al Señor y las cosas del mundo quedan en el mundo. Ok, so este es el segundo, ¿no? So, entonces Jesús les dijo, devuelvan a César las cosas del César y a Dios lo que les corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. So, trataron de dividirlo, pero no pudieron. Tercera cuestión. Y la tercera cuestión es de la resurrección, ¿no? Sobre la vida eterna. Porque Jesús está proclamando ¿qué? ¿Qué está proclamación del Señor? El reino de los cielos. ¿Qué es su proclamación? El reino de los cielos. Para salvarnos, ¿no? Salvación. La salvación. De arrepentir de nuestros pecados y ser salvado, de abrazar el reino de Dios. ¿Y qué significa? Es que decir la vida eterna. Que la muerte no tiene poder sobre nosotros si creemos en el Señor. Él anuncia la vida eterna. Pues los saduceos vienen para luchar con él sobre la vida eterna, porque ellos no creen en la vida eterna. Ellos no creen en la resurrección. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron, maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto. Pues es una ley de Moisés y tiene senso, ¿no? Sí, porque la viuda necesita un heredero de las cosas de su marido, de difunto. Pues el hermano se casa con la viuda para darle un hijo para ser heredero del difunto. Está bien, pero ellos van a tener un extremo, ¿no? Hubo 7 hermanos y cada uno de ellos se casaron a la viuda y ninguno tuvo hijos. Pues cuando resuciten todos, ¿de quién será? ¿Qué esposa será? Porque tienen 7 maridos. Este es insensato. Tenemos un extremo. ¿Sí? Hubo una ley que tuvo senso, pero en el extremo no hay senso. Ok, es insensato. Jesús o los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Escrituras y poder de Dios. Poder de Dios.
y hubo un poco más fuerte. So, están equivocados. Ustedes son tontos porque no entienden ni las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Pues cuando resucite la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. So, primero va a hablar sobre el poder de Dios. La resurrección es el poder de Dios. ¿Okay? Y cuando resucitamos, no resucitamos para vivir como en este mundo. Este mundo es incompleto, no es perfecto. Cuando el Señor nos llama a la vida eterna, Él nos llama a una vida perfecta. Pues no hay matrimonio, porque la gloria de Dios es sobre todos. Y todos reciben la luz de Dios. No necesitan mujer, no necesitan hombre, porque no faltaremos nada, porque estaremos en la gloria de Dios. No faltaremos nada. Algunos piensan, pero mi hijo todavía está en el mundo, o dónde está mi perrito, o cualquier cosa. No faltaremos nada, porque vamos a tener la gloria de Dios, y en Dios no faltamos nada. Pues será perfecto. Y si pensamos que sí, vamos a tener todo, está bien. Pero más que todo, vamos a tener la gloria de Dios. Y no vamos a perder ninguna cosa que tuvimos en este mundo. So, no vamos a tener todo lo que tuvimos, porque la mayoría es del mundo. No vamos a faltar nada. So, este es el poder de Dios. Y serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. So, en la escritura, en Éxodo, no dice el Señor: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. Porque si ellos murieron, si están fallecidos, Él no es Dios, porque ellos no viven. Pero Él dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob. Pues ellos todavía viven en el Señor. So, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Ok, el mandamiento más importante. So, pues tenemos las tres preguntas o las tres cuestiones, ¿sí? So, tenemos aquí autoridad y poder o impuestos, y finalmente la vida eterna. Vamos a tener una pregunta más. Una pregunta más. Ok. So, entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? So, esta es una cuestión honesta, ¿no? Jesús le contestó: el primer mandamiento es, y él repite, el Shema Yisrael. Yisrael. Esa es una oración en Deuteronomio. Ok, so él repite ese: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas cosas para decir sobre esto. Primero, el Shema. Tenemos en el Shema la revelación que hay un solo Dios. Y este es el genio de los israelitas, porque ellos no eran los primeros para
creer en uno Dios, pero ellos creyeron que no hubo otros dioses. Pues en Egipto, cuando, ¿quién era? Olvidé su nombre. Pero cuando el faraón proclamó que hubo un Dios para los egipcios, ellos aceptaron que otros cultos, otras culturas tuvieran otros dioses. Pero para los israelitas, el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Y ese es el genio del Shema Israel. Segunda cosa, Jesús es el primero para unir la ley de nuestro prójimo con la ley del Señor. En todas las leyes del mundo, el propósito de la ley de la sociedad es de tratar unos a otros con respeto, de tratar uno como quiere ser tratado. Este es el básico de cualquier ley en el mundo. No queremos a alguien de robar de nosotros, pues tenemos una ley que no robes. Está bien. Ese es muy común. Pero el Señor une la ley como tratamos unos a otros con la ley para respetar al Señor. Y Él no dice trata, Él dice ama. Amarás al Señor con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es bien diferente de tratar simplemente. Tratan otros como quieren ser tratados. Esa es la ley de oro, ¿no? Pero Jesús no nos pide de simplemente de tratar a otros, Él nos pide de amar a otros. Es más grande esta ley. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Otra vez con el templo, ¿no? Tenemos una ley que vale más que los sacrificios. Y la razón para tener sacrificios es para simbolizar nuestro entendimiento de la ley. Si seguimos la ley, no necesitamos los sacrificios, pero queremos ofrecer sacrificios. Es como cuando una persona me dice que yo no necesito asistir a la misa para orar, de veras. Pero si amas al Señor, quiere asistir a la misa y quiere estar con la comunidad. Porque el Señor nos llama de estar juntos, de estar unidos. Pues no debes, pero quieres. Cuando entiendes la ley, vas a hacer más que la ley mande de nosotros. ¿Ok? Pues vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era la respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Gracias a Dios. Pero mientras Jesús enseñaba en el templo, Él preguntó. La gente no pregunta a Jesús, pero Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? ¿Cómo? Estoy cansado, ¿puede explicar eso? El Señor dijo a mi Señor. Pero, ¿por qué puede decir eso? ¿Por respeto? No por respeto. Por amor. ¿Por qué? No por amor. Ok.
Necesito café. Café. ¿Es el Señor? No mueve la cámara. Ese es frío. Porque el Señor Jesús existía antes de David, ¿no? Él no simplemente es el hijo de David, es el hijo de Dios. Pues si es el hijo de Dios, también es su Señor. Y existía antes de David. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Dice al San Juan, principio ¿no? de Génesis habla como que están hablando con otra persona. En Génesis, no recuerdo en qué parte habla como, y vio que esto era bueno, y es como que está hablando con otra persona. ¿Es Dios Padre con Jesús? Claro. Recuerde, al principio de Génesis dice que antes de crear al mundo, el Espíritu de Dios solteaba sobre el caos. Y el Señor dijo, ¿y quién es la palabra de Dios o quién es el verbo de Dios? Jesús. Pues tenemos en el primer pasaje de Génesis la Trinidad. Y está repetido en el Evangelio de San Juan, en el principio, ¿no? En el principio estaba el verbo. Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él existía antes. David, por el Espíritu Santo, dijo por el Espíritu Santo, entendió que su hijo, nieto muchas veces, será el Hijo de Dios también, que existía antes de él. Porque para ser Hijo de Dios necesitaba de existir desde siempre, ¿no? Desde el principio del universo, desde el principio, no hubo principio porque él existía por todo. Ok, mucha gente acudía a Jesús, lo que escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes, incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones, con qué severidad serán juzgados. Ok, ¿todos los maestros de la ley? ¿O algunos? Todos. Probablemente algunos. Los que devoran el dinero, la riqueza de las viudas. Los que esperan el respeto o les gusta tener, ser saludados en las plazas, ocupar asientos. Por ejemplo, hay algunos sacerdotes, algunos obispos que les gustan de recibir saludos o de tener un asiento reservado, y hay otros no quieren de servir a la gente. Ok, depende. Algunos esperan, otros quieren dar. Y los que quieren dar tienen el corazón de Jesús. Los que quieren recibir tienen su propio orgullo. Tienen el corazón de Satanás, ¿no? Él nos avisa de cuídense de esos maestros, no de todos, de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas. No hay problema de tener una vestidura grande o bien rica, pero si busca de tener todos como así y no de servir a la gente, ese es un problema. No hay problema si la gente quiere honrarse con un asiento especial, pero si aspira o busca dónde está mi asiento, este es un problema. No todos esos, algunos. Ok, otra vez. Este es para avisar a los discípulos cómo tratarse, cómo comportarse entre otros.
Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Probablemente de centavos, menos de centavos para nosotros, de poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos. Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado los que les sobraban, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. ¿Qué dice Jesús con esto? Está hablando de vestidos. ¿Necesitamos dar todo? Que ¿De todos nuestros recursos? ¿Qué? Dice que algunos daban las obras nomás, los ricos daban las obras. Y es como trataba de decir que hay que dar lo que sea nuestra voluntad. Cuando damos una ofrenda, necesitamos considerar si es suficiente para mostrar nuestro apoyo para el Señor, nuestro apoyo para la iglesia. Si es muy fácil de dar, estoy acostumbrado de dar $1 y no me molesta para dar un peso al Señor en la colecta. Este no es una ofrenda, este es de sobra, ¿no? Porque no me molesta, no considero. Pero para un rico es posible que puede escribir un cheque de $500 cada semana, porque recibe miles de pesos cada semana en su pago. Pues para él también no se importa. Es una cantidad bien grande, pero no se importa porque él recibe mucho y es de su sobra. Nosotros cuando damos una ofrenda necesitamos considerar si es suficiente o no. Y cuando tenemos una lucha de considerar si necesitamos pensar, ¿yo puedo hacer eso o no? ¿Estoy seguro o no? Esta es la cantidad correcta. Si es $1 o si es 500, no se importa la cantidad, simplemente si considera si es suficiente. Si tenemos, muchas veces yo tengo miedo de dar mi ofrenda, porque considero, yo tengo gasto que viene o otro gasto que viene, yo no estoy seguro, pero esta es la cantidad que quiero dar, yo voy a dar. Esta es una lucha mental conmigo a veces para dar la cantidad o no. A otras veces, por ejemplo, cerca de la Navidad, cuando yo recibo regalos de diferente gente o algo y yo tengo más, yo no pienso nada, pero en este momento yo doy más a la iglesia también para considerar si es suficiente para mostrar mi amor a Dios. Este es el propósito, si es suficiente para mostrar mi apoyo, mi amor por Dios. No necesita de decir mucho, pero necesita de considerar si es suficiente. Y si no tenemos temor, o si no dudamos un poquito, probablemente no es suficiente. Si es muy fácil de dar esta cantidad, no es suficiente. Si debemos de pensar, considerar, está bien. No estoy seguro, pero está bien. Y si es mucho, necesitamos de considerar otra cantidad más baja, ¿no? A veces queremos de dar mucho o de dar más, pero no podemos porque en realidad tenemos otros gastos o necesitamos apoyar a nuestra familia de cualquier cosa. Pues es un balance, ¿no? Pero si es la misma cantidad después de 2 años, después de 4 años, después de 6 años, y no cambiamos la cantidad, no estamos considerando. Pues por muchos años, creo que cuando tenía 8 años o 9 años, mis papás respondieron al cardenal en esos días, el cardenal Gording, para dar $5 a la iglesia. En esos días $5
era mucho más que era la costumbre de la gente. Usualmente la gente dio $1. So, para dar 5 pesos era mucho, pero mis papás respondieron y dieron 5 pesos. Pero y yo tenía 9 años más o menos. Cuando tenía 16 años, todavía estaban dando 5 pesos. Y cuando tenía 20 años, todavía estaban dando 5 pesos. Pues la misma cantidad por tantos años, pero recibieron más en su sueldo, recibieron más, y el mundo costó más. Pues no consideraban, pero después ellos consideraban lo que pudiera de hacer y agrandó su cantidad. Y ahora mi mamá no quiere disminuir su cantidad porque ella me dijo que tu papá dio esto y yo voy a continuar. Yo no tengo el dinero, pero yo voy a continuar porque esta es la cantidad que tu papá decidió. Mi mamá vive, sí. Mi papá no. So, necesitamos considerar. Este es el propósito de Jesús. Ok. En capítulo 13 encontramos el pasaje escatología. Si puedo escribir en español. Escatología. Escatológica. Ok. Y los pasajes o los escritos escatológicos son pasajes sobre el fin del mundo, el fin del universo. Usualmente están llenos de imágenes y llenos de símbolos. Usualmente tenemos el profeta Daniel y también el Apocalipsis, y también en cualquier evangelio tenemos una parte que es escatológico. Y en cada uno de esos vamos a encontrar imágenes y símbolos. Y los símbolos necesitamos entenderse que son símbolos y no igualizar esto con la historia que va a pasar. Porque algunos esperan, dijo Jesús pues vamos a esperar de pasar. O otros piensan que ya pasó. Esto, según la palabra de Jesús, pues es el fin del mundo, es el fin del universo. Por ejemplo, cuando está hablando de guerras, o de terremotos, o de tierra seca, pasó en cualquier momento de la historia del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo hay tiempo seco, o en cualquier parte del mundo hay una guerra, en cualquier parte del mundo hay un terremoto, o erupción, tormenta. Es parte de la vida. Pues si esperamos ya pasó aquí, en Chile tuvo un terremoto, pues el fin del mundo viene ya pronto. Tuvo terremoto ¿cómo se llama? Pompeii, en los años 70. Pues ya pasó el mundo. Si esperamos una u otra cosa, o si contamos, ya pasó es el fin del mundo, es muy fácil, pero en cada edad, en cada época de la historia de humanidad, tenemos suficiente para marcar, ese es el fin del mundo. Pues más que todo es importante de reconocer el fin del mundo viene cuando el Señor decide, y no simplemente cuando nosotros leímos. Ya, estas son las señales escritas aquí. Y Él nos dice, nos avisa cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Y en el templo de Herodes, ¿dónde está el templo? Okay. En el templo de Herodes, tuvo paredes de mármol, de piedra, tuvo paredes de piedra blanca, bien blanca, pues brilló por la piedra blanca, por la mármol. Pero Herodes decidió que no era suficiente para
animar la fe de la gente, pues él cubrió las paredes del templo en oro para brillar más. Pues los discípulos dijeron, mira qué inmensas piedras y qué construcciones, porque hubo mucho oro y también las piedras blancas y todo brilló. Jesús le respondió, ¿ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ellas piedra sobre piedra. Todo será destruido. ¿Por qué? El templo no es importante. El templo no es simplemente un símbolo de la fe. El corazón, la fe adentro, este es lo que anima al Espíritu Santo. No nuestros ritos, no nuestros sacrificios, no nuestros templos. Ellos van a pasar. Nosotros tenemos grandes templos en cualquier parte del mundo, pero los templos no son importantes. Lo que es importante es la fe que construye los templos. Ok, todo será destruido. Poco después Jesús se sentó en el monte de Olivos. Ok, en el templo estaba cerca de la pared de Jerusalén. La pared de Jerusalén. En era una valle y el monte de Olivos estaba aquí. Este es el Valle Kidrón. Y en esos días y también en los días de Jesús es un cementerio donde están enterrados los muertos, que ellos están enterrados como cuando van a resucitar, ellos van a entrar en la ciudad. Correctamente. Está enterrado que puede resucitar y caminar a la ciudad de Jerusalén. El monte de Olivos está aquí, el otro lado que puede ver todo. Ese es el área donde Salomón empezó su procesión para su coronación. También es el área donde David miró a la ciudad de Jerusalén cuando salía por su humillación y consideraba su humillación allí. El monte del templo el templo estaba construido en el monte donde decía Abraham sacrificó o ofreció al Señor su hijo Isaac. Ese es el monte Moría. Otros piensan que ese era el monte donde cuando echó a Adán y Eva del jardín, echó a ellos al monte de Moría. Pues para los musulmanes y también los judíos, este es un monte bien importante. Por eso está construido el templo y también el bosque de roca, porque la roca estaba la roca de la creación en la tradición de los musulmanes. El monte de Olivos puede ver todo, puede considerar lo que pasó. Y el monte de Olivos está cerca. El jardín de Getsemaní está aquí en el monte de Olivos. Está en este área. Jesús va a considerar y dice que Elías y el Señor va a volver en su gloria por el monte de Olivos para entrar en Jerusalén. Por eso Jesús empezó su gloria en el monte de Olivos. Está allí, frente al templo. Entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo se sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Todo el mundo quiere saber el secreto. Y todo el mundo piensa que yo sé el tiempo, yo sé la señal. Pues Jesús empezó a decirles, estén sobre aviso y no se dejen engañar. No se dejen engañar. Pues cuando un predicador empieza a predicar sobre el fin del mundo o la señal del fin del universo, no se engañado. ¿Ok? Porque muchos
reivindicarán lo que es mío y dirán, yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Jim Jones, the guy from Tom Cruise's church, what is that? Those people. Scientology. Scientology, yeah. And then he went off into the spaceship, right? So, but hay muchos, hubo muchos antes y hay muchos ahora también, ¿ok? Porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán, yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. So, tuvimos desde ese momento hasta hoy, tuvimos las guerras de los barbáricos para terminar el Imperio Romano. Tuvimos guerras entre Europa y también guerras de Islam, guerras de conquista de España, guerras entre Francia y Inglaterra, entre Alemania y Rusia, guerras entre China y Japón, guerras entre una guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra coreana, guerra de Vietnam, guerra de Afganistán, 3 veces Inglaterra y también Rusia y también nosotros estaban. So, hubo muchas guerras, pero todavía no vino. Ok. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos, porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Primero necesitamos proclamar el Evangelio. También nosotros vamos a dar testimonio, los apóstoles y también nosotros. Y mira que en los días de los apóstoles hubo muchos conflictos y muchos mártires, pero después de los apóstoles hubo muchos más mártires. Y en esos días decimos que hay la habilidad de hablar libremente, pero en realidad la cultura de nosotros quiere callar la voz de la iglesia, porque la iglesia proclama lo que no creen. Y por eso necesitamos dar testimonio otra vez en frente de los jueces para por qué decimos estas cosas. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Abracen al Espíritu Santo. Él va a animarle. No necesita preocuparse. El hermano entregará. Todo eso es según la forma. Yo no voy a continuar con esto. Vamos a continuar con la venida del Hijo del Hombre en 24. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir el Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a los elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprenden de ese ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando ven que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo? La generación en los días de Jesús pasó. Pero el fin del mundo no llegó. So, ¿por qué creemos en el Señor? Esa es una profecía, ¿no? Es una promesa, Es una promesa, pero la generación pasó. pero Él tiene el amor que nos tiene es tan grande que yo siento que no lo va a hacer. Okay. Well, mira qué dice. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo. Esto es normal porque si el sol no brilla, la luna no puede dar su luz también. Porque la luz de la luna es una reflexión, un reflejo del sol, ¿no? Ok. Cuando el sol dejó de alumbrar, Cuando él murió. cuando el Señor murió, ¿no? A la muerte hubo un eclipsis del sol. Pues ya pasó, dejó alumbrar el sol y la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero, porque en el momento cuando Jesús murió, el universo entero se conmoverá y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Cuando Él resucitó, vieron sus discípulos lo que Él estaba hablando con ellos, ¿no? Ellos vieron su gloria. Él resucitó, Él vino en su gloria y también ellos testificaron a su ascensión al cielo, cuando ascendió en las nubes. Ok, cuando y verán venir el Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria, enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales. En el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Judíos de todo el mundo se reunieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, pero también para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el Evangelio. Y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprenden de este ejemplo de la higuera cuando las ramas están tiernas. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca y ya están las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación. Ellos proclamaron el Evangelio a los límites de la tierra, ¿no? Al fin de la tierra. Ok. ¿Por qué? Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén preparados y vigilando. Esta es la tarea de ser cristiano, ¿no? De estar preparado y vigilando. Porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes. Cada cual recibe su tarea. Nosotros tenemos nuestra tarea. Al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Jesús. Si al atardecer, a medianoche, al canto de gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente a los entre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se les digo a todos, a nosotros. Estén despiertos. Ok. Unas cosas más, por favor, y vamos a concluir por hoy y continuar en un mes. Conspiración contra Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y los panes hacimos. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, buscaban de la manera de detener a Jesús con sus días para darle muerto. Pero decían no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. En esto encontramos que Judas va a entregar a Jesús. Pues este es el verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarlos a Jesús.
antes de eso, de 3 hasta 9, una mujer unge a Jesús. Ok, estaba en Betania, está en la casa de Simón el leproso, ¿no? Simón. No en la casa de Lázaro, en la casa de Simón, pero tuvo muchos amigos en Betania. La mujer, probablemente María, la hermana de Lázaro, posible. Otra es María Magdalena. Pero en Lucas dice que María Magdalena fue expulsada de 7 demonios antes de eso. So, no sabemos. Es posible que María Magdalena es María, la hermana de Lázaro y Marta. Es posible, no sabemos exactamente. Es posible que es otra mujer, porque ella no tiene nombre, pero el costumbre dice que era María, hermana de Lázaro. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Ella cortó el cuello, ¿no? Que era muy caro también, porque era de mármol o alabastre. En inglés dice alabastre. Y también estaba lleno de un perfume muy caro. Cortó el cuello y también derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron, decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En el Evangelio de San Juan, Juan incluye que Jesús dijo esto y él dijo, no sé por qué no tuvo cuidado por los pobres, pero él era el tesorero y quisiera de tomar el dinero de la bolsa del grupo. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila porque la molestan. Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen las pobres con ustedes, en cualquier momento podrá ayudarles. Esto es bien importante. Este no es una maldición que la pobreza va a continuar. Este es de reconocer que hay pobres entre nosotros. Y la pobreza es parte del mundo. Pero mira, Él nos dice que podamos ayudarlos cuando queremos. Parte de la tarea de ser cristiano es de ayudar a los pobres. No simplemente de ignorarles o de hacer algo y no continuar. Cuando podamos, cuando queremos, podamos ayudarlos. ¿Okay? Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué pasó con la muerte de Jesús? Él murió el Viernes Santo, ¿sí? Y removió su cuerpo de la cruz, ¿cuándo? Casi de las 4 o 5. Él murió a las 3, estaba muerto poco tiempo antes de llegar el sábado. Pues antes de llegar el sábado quisieron remover los cuerpos de las cruces, ¿no? Por eso, porque estaba cerca del sábado, no tuvo tiempo para ungirle, para preparar su cuerpo para la sepultura. Pero ella ya preparó. Y recuerde, en el tercer día, en el día de domingo, en la mañana, llegaron algunas mujeres para ungir su cuerpo, para preparar su cuerpo, porque debía de sepultarlo antes de ungirlo. Pues ellos llegaron para ungir el cuerpo de Jesús, pero Él resucitó. Si no consideramos esto, Jesús fue sepultado sin las soluciones mandatorias para un muerto según la ley. Pero cuando consideramos esto,
Sí, él recibió las abluciones necesarias para ser sepultado. ¿Ok? En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo se contará también esto y será su gloria. Entonces Jesús, Judas Iscariote. Ok, preguntas. Ok, so vamos a reunir otra vez 19 de marzo, ¿no?